la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Don Alberto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás tú? Yo no voy a decir que entusiasmado ni expectante, pero sí deseoso de que todo esto termine. Tomando en cuenta que estamos a un par de días. Te refieres a la Navidad, ¿no? Mi cumpleaños. Tu cumpleaños, claro. Qué manera de echarme a perder el cumpleaños de mi hijo. No lo puedo creer. Imagínate lo que es eso. ¿Cómo Ahora, se ve? ¿Cómo se ve? Bueno, se ve, ¿sabes qué? Es bien loco porque el proceso ha sido súper aburrido, en realidad no ha tenido ninguna gracia. Si no es por el que se jodan, habría sido fomísimo, ¿no? Y la verdad es que, pero lo más llamativo es que, a pesar de ser tan fome, o precisamente porque esto es una especie de sistema generalizado de ironías de la historia, parece que los resultados que salgan este domingo sí pueden dibujar bastante el escenario futuro y sí pueden generar efectos antes impensados. Entonces esta escena aburridísima se puede transformar en una situación que genere transformaciones equivalentes al final de un clásico futbolístico de gran alcance, a pesar de no tener ninguna emoción. Entonces, como un 0-0, que es una posibilidad del 0-0, ¿ya? Un 0-0 en el cual pase de todo después de eso. Una cosa muy loca, es como esas finales de la Fórmula 1, donde uno chocaba con el otro y se definía el campeonato en la primera vuelta, así como Senna con Prost, una cosa así. Entonces es rarísimo, pero la diferencia es que un choque por lo menos es más emocionante. Esto no va a ser muy emocionante probablemente, a menos que pase algo que lo cambie todo, que siempre puede ocurrir. Una luz cegadora. Oye, pero claro, exactamente. A ver, todo implica que, todo indica que el en contra va a ganar. No sabemos si por poco o si por mucho, pero hasta ahora sí. todo indica. Yo me acuerdo de aquel análisis maravilloso que hiciste cuando ganaron los republicanos, que hablaba de concertacionistas pasados al bando republicano. Sí. Por odio a Boric. Que ahora la campaña se ha vuelto descaradamente y descuadradamente en un plebiscito sobre el gobierno de Boric. ¿O ha pretendido hacerlo así la oposición? Sí, pero no parece haber funcionado. O sea, esas personas están en un proceso de reflujo. Ya no están, aparentemente, no todos al menos en republicano. Varios de ellos ya están con Matei, estaban un poco más al centro. Y varios de ellos, dentro de la votación de Matei, hay un 30%, que no es nada poco, que está votando en contra. Entonces, en el fondo, el asunto es que Matei podría estar, yo creo que lo ha hecho bien en no comprometerse demasiado, porque ella podría haber hecho caso a esto de que le dijeron trata de tirar a los que están en contra a favor, pero tal vez al hacerlo los pierde ella, que no le conviene, y le conviene en cambio tener más modulada su votación entre unos y otros. Es una buena noticia para ella. Entonces, en ese proceso estamos en este instante. Hay una serie de rumores de cosas que podrían cambiar la historia. Yo no creo en ninguno a estas alturas, debo decirlo con toda claridad. No creo. O sea, no creo que los indecisos sean personas particularmente diferentes al resto y que lleguen estas cosas. Las encuestas dicen, en promedio, si uno mira que el en contra, estoy que están sacando el promedio de todas las encuestas desde noviembre a la fecha, ¿ya? Las que han aparecido de manera espontánea y filtradas de una manera ignominiosa para la pobre empresa, ¿ya? Y aquellas durante la veda, y también aquellas que fueron explícitas justo antes de la veda. Pero si uno promedia todo eso, estamos sobre 55%, entre 55 y 60%, ¿ya? Para el en contra. Yo creo más bien en un 55%, creo que es la parte más baja de ese puntaje. Ahora, lo interesante es que eso importa mucho.
O sea, esa situación importa muchísimo, porque si el resultado es, no sé, 62%, ¿ya? Empatando con la situación anterior, con el rechazo, si es 62% en contra, se produce una situación en la cual, desde lo más profundo de las fosas políticas, emergen los convencionales anteriores, a decir, no era culpa nuestra. Claro. No pueden decir teníamos razón, pero pueden decir, no, Yo estoy bien, mi familia nuestra. está bien, no fue culpa mía. No fue culpa mía. A lo Vidal. ¿No? Claro, exactamente. Entonces, esa es la primera consecuencia. Ahora, si el resultado es entre 55 y 60, por ahí, es un resultado que no es espectacular, pero empodera un poquito al gobierno. O sea, al día siguiente tú podés mirar a la ISAPRE así como con cara fea, ¿no? Así como, ¿qué te creí? ¿Para dónde vas? ¿No? Entonces, todas esas cosas las podía hacer el día siguiente. Pero si el resultado es 55 hacia abajo, hasta 50, se produce un escenario que es el más interesante a mi juicio, que es que nadie puede decir nada. Todos van a tener que decir algo, pero nadie puede decir nada realmente. No decir nadie. Ya. Ese es yo lo llamo el 0 grado Kelvin, o sea, menos 263 grados Celsius. Claro, Ya, donde las moléculas dejan de moverse. No hay movimiento. Claro, no hay movimiento en absoluto de ningún átomo. Están todos quietos, nadie puede hacer nada, es el frío total. Y si ocurriera la situación que hoy día parece prácticamente imposible, a pesar de que hay gente que incluso tiene temor por el lado del en contra y qué sé yo, que es que ganase a favor, esa posibilidad implicaría un gran triunfo para José Antonio Kast, e implicaría que el día 18, al día siguiente en la mañana, en la Puerta de la Moneda, ¿ya? Hay una linda carta con un proyecto de ley enviado ya sea directamente o por interpósita persona por parte de la ISAPRE, ¿ya? Claro. Entonces ese es un poco, o sea, hay muchas diferencias que pueden ocurrir. Si ocurre este escenario del cero absoluto, que yo creo que es probable, ese escenario es particularmente interesante porque significa que todo el sistema tiene que ahora sí decir, sabes que ya no hay espacio para no resetear o formatear este computador y tenemos que buscar por dónde salimos, porque ya no quedaría ningún jugador jugando. Claro, pero o sea, a ver, corrígeme si interpreto mal, pero el asunto es, si llegamos al 0 Kelvin, es decir, un resultado que gane por poco la opción en contra, las ISAPRES podrían decir, se deja todo como está, digamos. Las ISAPRES podrían decir muchas cosas, pero en realidad quedan en el mismo escenario actual, que ya es bien malo. Ya no les sirve. Ellos no lograron una convergencia de la ciudadanía, no lograron nada de eso, porque jugaron con eso 10 años, entonces no tienen posibilidad de salir de esa posición. Es distinto a la situación política en la cual tú como político dices, bueno, pero es que ahora se necesita orden y yo ofrezco orden, ok, ya, se acepta, aunque hayas hecho cualquier locura anterior, pero esto es distinto. No, la ISAPRES queda en una situación muy parecida a la de ahora, que es mala para ellos. O sea, a ellos lo único que les sirve efectivamente sería una favor, aunque es un voto, es muy espectacular, o sea, para efectos sobre todo porque tienen fractura interna. O sea, a ver, no hay ninguna variable a pensar eso. Tiene fractura interna, hay gente que está votando. A ver, tengo algún problema de comunicación acá, Alberto, te vamos a llamar enseguida. 8:39, seguimos en este sonar informativo junto a Alberto Mayol analizando lo que va a ocurrir este 17. Tengo una pregunta, Alberto, ¿tú crees que hay un efecto Atocha por el caso convenios y la detención de Contreras y Andrade y el anuncio de acusación constitucional contra el ministro Monte? No. Los efectos tipo Atocha son efectos que son de un fenómeno de altísima relevancia, cuyo significado político es muy prístino, es muy claro, no tiene ninguna duda de
de lo catastrófico que fue la jugada, la acción política de X, Y o Z, o lo relevante y potente que fue la jugada política de no sé qué, o en este caso una jugada que es una jugada de fiscalía nomás, que no tiene, no necesariamente tiene relación con los hechos, no necesariamente, y en ese contexto es relevante, pero no produce una migración tan masiva. Aquí hay una cosa que hay que entender en la política. En la política, las cosas relevantes tienen que ser muy relevantes, muy relevantes, para generar efectos agregados importantes, para generar movimientos. Una cosa relevante que se mueve a largo plazo, claro, mueve mucho la aguja, pero una cosa que se pretende que mueva en el corto plazo tiene que ser muy estruendosa. Y como el escenario es confuso, como está gente a favor votando en contra, o sea, técnicamente tú podrías estar en el comando del en contra y encontrarte con gente, con Rojo Edwards, con Tere Marinovich, ¿ya? Y con Michelle Bachelet. O sea, gente que está en contra gente que está en contra. Entonces, en el fondo, es un escenario muy confuso donde hace que esto no sea difícil de entender y por tanto la gente tienda a no moverse. Este es un escenario enteramente irónico. La gente que está en contra de que se cambie la Constitución es la gente que decía hace 2 años: pásenme lo que sea y yo lo firmo con tal de que cambie esta Constitución. ¿Ya? Gente que dice: yo jamás transaría en cambiar esta Constitución, pase lo que pase, defenderemos esta Constitución hasta el final, están diciendo hay que cambiar la Constitución. Entonces, esta situación irónica hace que la gente quede ya en la posición que más o menos tomó, y yo creo que esto ya es estructural. Ya. Y perdón, ¿tú crees que sea posible, ya que hay tanto desacople de algunas encuestas con otras, hay algunas encuestas que no tienen ninguna credibilidad en este asunto, otras que tienen harta y que están apostando por un triunfo muy escueto, pero es triunfo de la favor? ¿Tú crees que pueda pasar el guatazo, digamos, que alguien diga no gana el Brexit y gane por paliza? No, a mí me sería raro, ¿eh? Yo no veo, a ver, aparte de la variable que uno está midiendo, ¿ya? La encuesta que hago yo, por ejemplo, la Cosa Nostra, nosotros tenemos la mejor distancia, o sea, la menor distancia con respecto a la realidad en todas en los 8 procesos electorales últimos, y en ningún momento, en las distintas encuestas que hicimos, nunca nos apareció muy distinto el dato parece bastante estable. Ahora, más allá de eso, hay otras variables que uno mira. ¿Qué otras variables se están moviendo? Y hay variables, por ejemplo, que se han movido por primera vez en un año y medio, un poquito más, variables que se mueven, entre comillas, hacia la izquierda, ¿ya? Y hay otras que se mantienen en la posición de derecha que hace un año y medio tomaron. Por tanto, en un caso así excepcional uno diría: no, los datos se están moviendo un poquito, pero nada muy importante. No se ve nada como para decir, ¿sabes qué? Hay una cosa escondida, hay un fenómeno en cierne. Por ejemplo, hace 2 años en una encuesta, yo cuando la presenté dije: mira, que hay una cosa rara. En ese momento todavía la votación de la izquierda era más grande, era más fuerte. Yo decía: pero mira, lo que está pasando es estos valores están cambiando y están llegando valores de derecha muy claramente. Entonces, y justo después empezaron a cambiar ya los votos. Entonces, no está pasando eso. Así que yo no le veo ni por un lado ni por el otro posibilidades de una transformación importante. Ya. Oye, aclárame, ¿es cierto que tu internet anda ahí nomás por causa de Ucrania y Rusia? Sí, y también por lo de Israel, porque desde que partió, no olvidemos que la guerra, bueno, la guerra usan mucho internet ahora. Usan drones, entonces necesitan mucho internet. Y la verdad es que desde que partió la guerra hay situaciones con internet que no eran habituales. Entonces, yo más o menos estuve averiguando y me dijeron que efectivamente que hay un tema de que se pierde en el momento la internet satelital es la que más cambia. Nosotros conocemos poco el tema de internet satelital, pero es importante en el funcionamiento general del sistema en general. Claro. Entonces, no, está relativamente, no así terrible para nada, pero sí cambia muy bruscamente. De repente me ha pasado trabajando que me bajan muchísimo la señal de manera abrupta, y eso no pasaba hace 1 año y medio. Claro, se parece a algunas partes de Chile. Don Alberto Mayol, espero que estar muy pronto hablando del resultado del plebiscito con usted. Ha sido un verdadero placer, compadre. Un abrazo.
Un placer, que esté muy bien. Hasta luego. Chau, chau.